En clave de. Pues aquí seguimos en la Facultad de Ciencias, en esta Universidad de Córdoba, en el campus de Rabanales, hablando en el programa En Clave de, en esta ocasión En Clave de Energía. Y veníamos reflexionando de la mano de María, de Javier, de María y de Carlos, los 4 alumnos de la Universidad de Córdoba, todo lo que tiene que ver, hemos hablado de energía nuclear, de energías fósiles y estamos hablando en este caso de energías renovables. Quiero darles a ustedes un dato. Y es que en 2005 España se convirtió en el primer país del mundo en requerir la instalación de placas solares en edificios nuevos y en el segundo tipo de estradas de Israel, y que según los informes de Greenpeace, evidentemente por las cuestiones que todos conocen de la gran solarización que tiene la península ibérica, la energía solar en España podría abastecer 7 veces la demanda eléctrica que tendría nuestra península en el año 2050. Esto lo planteamos con el decano, el vivir solo de energías renovables es una utopía, es una realidad que requiere de investigación. ¿Cuál es vuestra impresión? Yo quiero hacer un apunte de lo que estábamos hablando antes de la energía renovable. La energía renovable ahora mismo en España la que más se utiliza es la hidroeléctrica. Entonces, pues esa energía viene de los saltos de agua que producen energía. Y se habla mucho de las renovables. Y sobre todo la gente le llama la atención las placas solares y tal, pero en España en 2005 se fomentó todo esto, pero también se cortaron todas las ayudas en 2010. Entonces eso lo que ocasionó fue que a todo el mundo se le había prometido que si tú instalabas en tu casa unos paneles solares o invertías en una plantación de paneles, se te iba a reportar bastante dinero y bastante beneficios. ¿Qué pasó? Que en 2010 se cortaron prácticamente casi todas esas subvenciones y se rompió como la burbuja de todo esto. Entonces, pues todo lo de Greenpeace, todo esto de paneles solares, habría sido bastante beneficioso si hubiéramos seguido en esa línea de trabajo. Pero esto se rompe, entonces ahora mismo se está invirtiendo mucho más en la hidroeléctrica, que son centrales que se puede también llamar renovables, pero verdaderamente la cuestión es, ¿son verdaderamente viables estas energías? Porque entiendo que no se puede vivir de esa producción, ¿no? Sí, también porque tú en tu casa puedes instalar un panel solar, pero ¿eso te aportaría verdaderamente algún tipo de beneficio al gasto de consumo? Eso es lo que no se está valorando y eso es lo que tampoco se está informando a la gente. Porque hablamos de provincias, ¿saben? Bueno, Almería, Murcia, que tienen unos días de sol al año. ¿Esas casas podrían autoabastecerse? O sea, ¿el autoabastecimiento doméstico es posible en la actualidad con la técnica que hay? Con la legislación actual no. Más allá de las leyes, pregunto ya desde un punto de vista de si se quisiera, ¿sería posible con la técnica actual? Yo creo que sí. Yo creo que el problema no es la técnica, es lo que bien explica María, ¿no? Un poco la situación política y el sistema que nos tiene atados, ¿no? O sea, que dices, claro, ahora yo no consumo, vale, y todo el sistema que tenemos de eléctrico, tal, ¿hacia dónde iría? ¿No? Entonces, un poco el miedo ese y la política que nos ata es lo que haría que no, pero yo creo que técnicamente se podría, y si no, con las investigaciones que se podría invertir, pero es que para investigar hay que cobrar, hay que pagar, entonces claro. Yo creo que sí. Yo entiendo que técnicamente actualmente no, por lo menos en la fotovoltaica, porque ocurre una cosa muy curiosa y es que los picos de producción de fotovoltaica no coinciden con los picos de consumo. ¿Qué significa esto? Que si consumimos más de 9 a 2, por ejemplo, que es en el horario de trabajo, y luego por la noche, que es cuando utilizamos la luz eléctrica, y se produce, cuando más se produce, son de 12 a 5, pues claro, el pico de producción porque esta energía no se puede acumular, entiendo, por lo que estás diciendo. O se puede acumular muy debería acumularse y de hecho se está implantando, o sea, en Estados Unidos ya existe, hay una empresa que además hace coches eléctricos, por cierto, que está vendiendo unas baterías además bastante potentes, de 7 kWh y de 12 kWh, para poner en la casa precisamente para suplir esa diferencia de horario entre la producción y el consumo. Se puede quitar eso técnicamente en un futuro si se desarrollan esas baterías, pero actualmente no por temas políticos. Claro, yo creo que por eso una sola renovable por sí sola no podría hacer nada, ¿no? Pero sin embargo, como María mencionaba antes, la hidroeléctrica, ¿vale? Yo esos saltos de agua y esa producción de energía sí que la puedo controlar.
Entonces, esos pueden ser, bueno, pues algunas renovables que nos pueden posibilitar la energía cuando las otras, como decía Carlos, pues no producen en los momentos picos de energía, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de esto no es decir, o renovables sí, renovables no, energía nuclear sí o no, sino una configuración variada en un mix energético. También antes de, bueno, una última cosa, también hay que ver si la energía que están produciendo, o sea, si esa energía renovable, primero es viable porque si está aumentando tanto el rendimiento en pocos años de energía fotovoltaica, a lo mejor no interesa comprar ahora, sino esperar a que se haya hecho una investigación, en plan, se hace una investigación estatal a 10 años y cuando termine esos 10 años, entonces es cuando se empieza a invertir, eso primero, y segundo, tendríamos que ver también si la energía renovable contaminan o no, porque si vamos a cambiar una energía que no es renovable por otra que es renovable, pero contamina también, bueno, hay que ver si merece la pena, si contamina tanto o no, o si es sostenible. Yo quería apuntar dos cosas con respecto a la pregunta y haciendo un mix de todo lo que hemos hablado, que realmente un problema que hay con las renovables, por poner el ejemplo de las hidroeléctricas, en las hidroeléctricas, ¿cuántos ríos tenemos? Es decir, hay un número limitado de ríos y un número limitado de potencial que se podría aprovechar ahí. Es decir, si aumentamos el consumo, como se va a hacer, porque va a ir naciendo cada vez más gente, va a haber un límite de la energía renovable, es decir, va a haber por poner otro ejemplo, con la eólica, va a haber un límite de energía que podemos aprovechar del viento, es decir, pues eso puede ser un problema realmente, y si hay que usar una gran superficie para aprovechar eso, quizás los beneficios nos cuestan más que los costes. Y luego, otra cosa que apuntaba Carlos con el tema de las baterías, para la energía renovable nos hace falta un vector energético, es decir, algo que nos permita almacenar esa energía y transportarla, porque una batería, sí, una batería está bien y puede funcionar, pero ¿pondrías una batería enorme en un avión? ¿O para un camión que tuviera que hacer un recorrido muy muy largo? Hace falta vectores que nos permitan transformar esta energía, la energía renovable, no solamente en energía eléctrica que se acumula en una batería, sino en otro tipo de energía que podamos acumular de una manera más segura y más a largo plazo, sin contaminar o sin tener problemas, porque una batería también, aparte de que se acaban, tiene una vida media, son bastante contaminantes. Entonces hay que encontrar un vector, por ejemplo, ahora mismo el problema que hay con la que creo que nos impide pasar a otro paso es la gasolina, que la gasolina sí funciona como vector, tú puedes almacenar gasolina, puedes vender gasolina y puedes meter gasolina en un avión. Con la energía renovable no se puede hacer eso ahora mismo, no tenemos... Entonces el problema es que cómo almacenar la energía fotovoltaica, la energía eólica, o sea, el problema puede ser una cuestión técnica, de no sabemos cómo almacenarlo porque no se puede, porque no lo hemos descubierto todavía. Matizando eso, la energía, sobre todo la que viene de fuentes como esta, se utiliza directamente. Eso. No se almacena, porque eso es muy costoso y además, como bien ha indicado Javier, ahora mismo no es posible, porque consumimos tanta energía que se tiene que ir produciendo y consumiendo, porque almacenar tanta cantidad de energía sería imposible. La gente normalmente coge una pila y tú dices, aquí, con esto, a lo mejor puedo suministrar energía, pero esa energía que tú estás suministrando con una pila es ínfima comparada con la que tú gastas solo con encender una bombilla. Entonces, pues de eso no somos conscientes. Y la energía, ahora mismo, almacenarla es prácticamente imposible. Entonces, pues como comentaba Carlos, ahora se están investigando como en Estados Unidos otros métodos para almacenar ello. Pero verdaderamente eso le interesa a los países, verdaderamente están dispuestos a hacer esa gran inversión para cortar todo lo que es el suministro. Ahora mismo estamos viendo que es súper caro la electricidad y ahora mismo lo que más nos damos cuenta es la subida que tiene el coste de la luz. A todo ello, verdaderamente lo que tú pagas de consumo de energía que estás gastando no es ni la mitad de la factura. Tú ahora mismo lo que estás pagando es el transporte de la electricidad desde las centrales hasta tu casa. Eso es verdaderamente lo que encarece toda la factura de la luz, que es el transporte y también todos los métodos que ahora mismo no se están investigando, supone un encarecimiento de toda la factura de la luz. Esto el Estado también dijo que se iba a subvencionar parte de la factura de la luz con lo de 2010, pero eso no fue factible. Y ahora mismo yo creo que deberíamos invertir en todo lo que es transporte y almacenamiento de la energía, pero eso el Estado no está dispuesto a ello, porque yo creo que no les beneficia para nada. Hablando de políticas energéticas,
Pasando a una cuestión que estamos muy relacionada con las baterías y con la producción de la acumulación de energía alternativa, la Unión Europea, con respecto a los coches eléctricos o determinadas políticas de transporte, implementó el papel blanco, que lo llamó, sobre el transporte del año 2050, en el que estableció los siguientes términos. Permítanme que se los lea. Dice, en primer lugar, que no habrá coches de combustión en el centro de las ciudades para el año 2050, con el objetivo intermedio de que en 2030 la mitad de los vehículos sean eléctricos. Esta es la política de la Unión Europea. En segundo lugar, que un 40% del corte de emisiones de barcos y un 40% de combustible de bajo carbono en aviación debería implementarse también en la Unión. Y por último, un cambio de un 50% de viajes de media distancia, tanto de pasajeros como de mercancías, desde la carretera al tren y a otros modos de transporte que no sean de combustión. Y se prevé la creación del área única de transporte europeo basado en estos términos. ¿Esto es posible actualmente? O sea, la ambición de la Unión Europea de que más de la mitad de los coches sean eléctricos dentro de 15 años o de que por el centro de las ciudades no se combustione ningún tipo de motor dentro de 35, ¿eso es posible? ¿Solo es voluntad política? ¿Qué nos hace falta? Creo que incluso actualmente es posible porque en Córdoba precisamente hay zonas que están cortadas el acceso, pero si pueden, por ejemplo, pasar los taxis, que los taxis tienen, algunos de ellos tienen un sistema híbrido que permite que por el centro funcione electricidad, aunque por fuera funcione, o sea, por fuera del centro de la ciudad funcione energía combustible. Entonces yo creo que es posible. De hecho, en Estados Unidos existe una marca, no sé si se puede decir empresa, ¿no? Perfectamente. Vale. Existe una marca de deportivos eléctricos, se llama Tesla, que venden deportivos eléctricos, o sea, eléctricos, y son deportivos, o sea, que son coches con potencia de autonomía hasta 140 kilómetros, por ejemplo, que, o sea, dentro de lo que hacemos en ciudad, eso nos da para varios días, ¿no? Carlos, para los ciudadanos que como yo no tenemos ni idea, muy rápidamente, ¿qué es un coche híbrido? Un coche híbrido es un coche que tiene tanto un motor eléctrico como de combustión. Y cuando se utiliza el de combustión, por medio de una dinamo, genera energía eléctrica que carga la batería para que se pueda utilizar luego el motor eléctrico. Con lo cual ahí también existe el vector energético, como en el vector energético se utiliza una batería. Pero ahí el problema, como acabas de decir, el problema es la autonomía, que 140 kilómetros, bueno, son kilómetros, pero no deja de ser un problema de no podemos almacenar suficiente energía para que un coche transite mucho tiempo con energía eléctrica. Pues hace poco salió en las noticias que un profesor de aquí de la Universidad de Córdoba, Álvaro Caballero, y su equipo estaban investigando y ya han salido, bueno, en empresas en cuanto a la batería de grafeno. Entonces, la batería de grafeno para coches, que hace que nos posibilitan tener una mayor autonomía, y además creo que ponía en una carga de unos 8 minutos, una cosa así, que otro tema que también siempre se le ha achacado mucho a los coches eléctricos es el tiempo que se necesita para cargarse, ¿no? Entonces, bueno, pues son líneas que están empezando, ¿no? Entonces ahora, digo, si el coche eléctrico está en camino o está ahí muy pronto, ahora también queda el sistema de carga ¿no? Porque yo he visto algunos sitios donde cargar coches eléctricos, ¿no? Pero pocos. Entonces eso también debería de cambiar si vamos en la línea de un sistema eléctrico en cuanto al vehículo. Solamente un pequeño matiz. Yo creo que sí que se puede y podemos conseguirlo, pero no creo que así. Es decir, creo que ahora mismo, tal como está enfocando la política, tal como está enfocando la economía, no hay investigación suficiente como para llegar aquí, y que hace falta un cambio político y un cambio de que los ciudadanos también sean quienes exijan y quienes pidan que esto se consiga. Ahora mismo, tal como estamos, y si seguimos así, yo creo que esos objetivos no son viables. Hay que tener un cambio de paradigma, creo yo. Yo matizando, yo creo que de lo que estás hablando es en España, sí. Pero verdaderamente ya existe y es viable un motor eléctrico. Y se ha demostrado, de hecho aquí en la Universidad de Córdoba estamos creando ahora la moto eléctrica, por ejemplo, para competición, y verdaderamente se consiguen muchas cosas y ya está. Lo que pasa es que el Estado no quiere invertir en ello, porque, por ejemplo, en el Carrefour, cuando hicieron las nuevas instalaciones y tal, cambiaron todo el centro y pusieron una zona para que se cargaran los coches. Eso verdaderamente ya no se usa. Pero tú vas viajando por Europa y hay un montón de sitios donde tú paras el coche y cargas el coche, en la carretera, en mitad de la carretera. Pero eso en España no es viable. ¿Por qué? Porque España no invierte en ello. Pero verdaderamente sí funciona, ya se está viendo en el resto de los países. Y verdaderamente sí, tanto de velocidad, porque la gente
es que el coche eléctrico no corre tanto, no consigue tantas ventajas. Sí, verdaderamente sí se puede. Si se quiere. Entonces, falta voluntad política o incluso metiéndonos en más de lleno, falta el lobby de todas las empresas que siguen viviendo de la alternativa a lo eléctrico, es decir, del petróleo. ¿Entendéis que falta voluntad política o hay intereses económicos mucho más globales, mucho más fuertes que impiden que podamos comprar un coche eléctrico en un concesionario, en un polígono industrial de Córdoba, por ejemplo? Pero es que eso siempre no lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, no solo aquí en el eléctrico, sino en cualquier otro, o sea, siempre que ha habido un cambio de paradigma, el paradigma anterior ha intentado mantenerse, pero se trata de una voluntad ciudadana. Ahora, los ciudadanos tienen que querer, oye, pues a lo mejor no puedo, pum, y ya está. Y, o sea, hoy se me olvidó ayer recargar la gasolina, bueno, estoy un poco en reserva, lo he hecho. No, si, o sea, a lo mejor si dura 8 minutos, tú tienes que prever que va a estar 8 minutos cargándolo. Entonces, no se puede querer lo mismo, la misma ventaja del paradigma actual y las ventajas del nuevo, porque todo va a tener sus ventajas e inconvenientes, incluso el coste también es una de los inconvenientes, pero yo creo que es necesario hacerlo. Entonces, aunque el paradigma actual siempre se va a intentar mantener, tiene que ser los ciudadanos los que quieran cambiar. Sí, yo creo que todo lo que comienza tiene sus retos y sus dificultades, ¿no? Entonces también, incluso los costes. Yo ahora mismo pienso en comprarme un coche y pues te mentiría si te digo que estoy pensando en un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque también el precio es mucho, entonces conforme todo se vaya, bueno, pues el progreso, se vaya viendo lo de los coches eléctricos, una cosa más normal o más generalizado, el precio también disminuye, ¿no? Entonces eso también hará que nos podamos comprometer a una política así, también como ciudadano, porque no, creo que también tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? En este sentido. Pero el precio es alto porque la técnica es compleja y la técnica necesita de... Pregunto, no lo sé. Matizando, normalmente los costes de un coche eléctrico, ahora mismo se venden muy pocos coches eléctricos, porque todos son híbridos. Te subvenciona además una parte del Estado, pero es como todo, como también hablábamos, que la gente se tiene que concienciar, es más caro también, pero también te subvenciona una parte del Estado. Y también hablando de que políticamente no es viable, pero también si todo el mundo se comprara un coche eléctrico, tendríamos un problema. No, tendríamos un problema y también tendríamos que empujar al gobierno a que invirtiera en ello. Pero es que nosotros no estamos concienciados, entonces, como no hacemos por ello, tampoco el Estado hace por nosotros. Entonces, la energía es movimiento, si no nos movemos... Claro, si los ciudadanos lo exigen, ¿por qué va a recoger un partido político en su programa si los ciudadanos no lo exigen? O sea, ¿por qué va a poner un partido político, va a poner algo sobre la mesa que nadie está hablando? No sé si me explico. Pues apelando un poco al papel de la sociedad en la energía, o cómo podemos cada uno intervenir o participar o conocer con respecto al mundo, al complejo mundo de la energía, que ya ven todas las aristas que tiene, apelaban ante María la responsabilidad individual, es decir, si queremos un nuevo modelo hay que dejar de ser cómodos, porque os pregunto, ¿nos preocupamos por saber de dónde viene la energía, todo lo que consumimos? ¿Qué significa tener las luces encendidas? Hay por ahí un lema, dice: apague las luces porque aunque usted se lo pueda permitir, el mundo no. Es decir, ¿somos conscientes de toda la responsabilidad individual que tenemos desde la sociedad, no solo desde la ciencia o desde la política? Pregunto. Yo creo que no, porque simplemente el gesto de dejar un televisor enchufado o cualquier tipo de electrodoméstico hoy en día, aunque tú creas que no está gastando, tiene un pilotito. O simplemente... el gesto de siempre apagar la luz cuando nos vamos de una habitación a otra, todos esos gestos, quiera o no, ahorran energía, pero tenemos que concienciarnos con ellos. Y yo creo que también se tendría que concienciar a la gente de qué es la energía y cómo utilizarla. Y no solo eso, sino también la potencia que estamos utilizando y cómo podemos abaratarla. Porque tú vas a comprarte un electrodoméstico y a ti no te importa mucho eso, pero verdaderamente a tu factura de la luz sí, y ese es el problema. Hablando de la factura de la luz, comentábamos antes de empezar lo complejo que puede ser para un ciudadano entender la factura de la luz eléctrica. Sobre eso, realmente, ¿qué nos cuenta una factura de la luz? Porque a veces yo también tengo dificultades para entender ¿qué nos aparece, para que nos entendamos? ¿Qué aparece en la factura de la luz y cómo el ciudadano puede enterarse por qué ha gastado más o por qué ha gastado menos? Es complicado. Yo, además, hace poco me metí en la página de Endesa, intenté averiguarlo, porque hay muchos tipos de potencia. Está la potencia útil, la potencia básica y la potencia que tú vas a utilizar. Y tú tienes
en tu factura un consumo de potencia, que es lo que tú pagas. Pero esa potencia verdaderamente no es la que utilizas, porque es una potencia estimada, que ha estimado que tú has usado. Porque verdaderamente hay muchos picos en la electricidad y hay muchos picos de potencia, que eso es lo que verdaderamente luego se refleja en la factura de la luz. Y todo eso se podría abaratar si se hace un estudio energético. Y pues podría cada usuario en su casa ver cómo se estima de una vivienda normal a lo que luego tú consumes. La realidad. La realidad. Y básicamente son... la potencia es la energía que tú consumes, pero no exactamente la que se estima que vas a consumir. Es que es bastante complicado, porque incluso yo siendo ingeniera eléctrica me ha costado. La energía útil es la que verdaderamente consume, pero luego cada electrodoméstico tiene una energía previa de consumo. Para que ese electrodoméstico funcione, primero arranca, por así decirlo, y luego se estabiliza. Pero a ti lo que verdaderamente te cuesta es ese arranque, ese pique. Entonces, pues es lo que también tenemos que ver en el consumo de la electricidad. Un consumo de la electricidad que, como ustedes habrán podido comprobar en los últimos años, casi todos los electrodomésticos tienen como una guía de picos, que desde la máxima eficiencia a la A, no sé si hasta la F incluso, desde verde hasta el oscuro, para que todos sepamos el nivel de eficiencia de gasto que tiene un frigorífico, un móvil o una lavadora, un microondas, etcétera. Es el reto, María, el reto que tenemos, conocer realmente la eficiencia eléctrica y alcanzar la eficiencia energética en los hogares, pensando ahora. Yo creo que actualmente sí, además en un momento que, bueno, pues que también estamos en un momento de crisis, de tal, digo, yo creo que el primer paso que hay que dar es el de optimizar nuestro consumo, ¿no? Es decir, ya no es un consumir menos, sino gastar menos, ¿no? Que tú puedes tener, pues lo que decíamos antes, ¿no? El saber utilizar la luz, el saber mirar bien los electrodomésticos que estamos consumiendo y comprando, eso es súper importante porque hay diferencias abismales entre uno y otro. Y bueno, yo creo que también a la hora de la factura de la luz, el saber lo que tengo que contratar de mínima en la factura de la luz para que tampoco, bueno, pues acomodar nuestra factura a nuestro consumo real, no contratar más de lo que realmente nosotros consumimos a diario. Apelando a la responsabilidad, Javi, Carlos, cosas concretas, o dónde creéis que los gestos que podríamos hacer que todos tenemos, o incluso qué podríamos leer más, qué podríamos informarnos más para que en nuestra vida diaria sepamos cómo ahorrar, cómo ser más eficientes, aunque solo sea por un punto de vista de la moral del planeta, cómo emplear mejor nuestra energía. ¿O qué se os ocurre o cuáles pueden ser las medidas? Bueno, yo creo que hay un tema bastante interesante que tendríamos que tener en cuenta, que es el hecho de las casas que sean lo más eficientes que se pueda en temas de calefacción y en temas de iluminación, que al final es de lo que más se gasta. Hay casas que tienen que son muy buenos aislantes y se pueden construir, aunque sean más caras o puedan costar al priori un poco más. Todo ese coste es algo que nos vamos a ahorrar después a la hora de calentar la casa o a la hora de iluminarla. Creo que quizás no es tanto ir hacia casas que sean capaces de generar su propia energía, como ir hacia casas que cada vez necesiten menos energía para hacer lo mismo. Entonces quizás desde comprar electrodomésticos o intentar hacer casas más eficientes, como gestos más grandes y gestos más pequeños, como tener cuidado con los pilotitos, o apagar las luces, o si hace falta poner la lavadora en un modo o en otro, ser consciente de todo lo que se hace, sobre todo ser consciente de lo que se hace para hacerlo bien o hacerlo mal. Antes de intervenir, Carlos, nos volvemos a ir a unos instantes a publicidad y enseguida volvemos para darle la recta final de este programa aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, hablando en clave de energía. En clave de